de Perfecto. agua. No, lo de Muy menos. buenas, Hola, buenas buenas. tardes. Muy buenas tardes, Waldo. Muy buenas tardes, amigos de A la Hora de la Campana. Estamos en este nuevo programa, eh, aquí emitiendo desde Bogotá con conexión en República Dominicana con nuestro colega y amigo Waldo Cruz de la Federación Asociación de Estudiantes Universitarios de Orientación Educativa y Psicopedagogía de la República Dominicana. Y con el motivo especial de hacer la mención María Teresa Quidielo, a un orientador benemérito de toda una vida, un orientador mexicano, del que yo quiero hacer una mención especial, maestro José Nava Ortiz. Pero antes de eso, buenas tardes, Waldo. Te comento que aquí estamos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la Filbo, y estamos justamente con México como país invitado. Entonces creo que nos cae como anillo al dedo esta mención que ustedes quieren hacerle al maestro José Nava Ortiz. Cuéntanos en qué consiste la orden María Teresa Quidielo. Aquí tengo inclusive la orden que ustedes me entregaron en el Sí, 2022, del cual me siento sí, muy honrado en haberla exacto. recibido. Entonces coméntanos un poquito acerca de la federación y el espíritu de este tema. María Teresa Quidielo, ¿quién es ella? Sí, el placer de volver a compartir con usted, América, y de estar aquí en este espacio que es muy grato visto por nosotros aquí en la República Dominicana. Como bien usted sabrá, esa primera entrega de lo que usted pudo mostrar de los premios María Teresa de Quirielo es una, sí, exactamente. Esta fue la primera entrega internacional que hicimos a su visita aquí en República Dominicana de la Relapro, este año 2018-2019, ¿sí? Y Sí, señor. eh, mención internacional, orientadores que inspiran a su persona, a Milcar Brunal, como representante de lo que es Relapro, por su alta labor que ha venido realizando a través de las redes sociales para que cada uno de nosotros en diferentes países pudiéramos estar recibiendo esa labor que usted bien realizaba y sigue realizando. Bien, entonces aprovechamos esa ocasión de que estaba Relapro aquí en República Dominicana y usted, su persona, y aprovechamos para hacerle entrega, mención internacional, hacerla presencial. Ya posteriormente se continuaron haciendo entregas del mismo reconocimiento y premio estudiantil a otras personalidades, como es la primera orientadora, monitora nuestra, que es Cristina Molina, un baluarte nosotros aquí en Dominicana, y al doctor Julio González de Venezuela. Hoy tenemos una especial mención que la vamos a dejar un poquito más hacia adelante, con un ser humano extraordinario de una labor de más de 30 años en la Ciudad de México, que es el maestro José Nava Ortiz, que también estuvo en República Dominicana y tuve el placer de conversar unas palabras con él. En Muy bien, relación, muchísimas ¿sí? gracias. Decíamos que estamos en la hora de la campana porque queremos introducir este nuevo símbolo de la orientación. Tenemos pocos símbolos en la orientación, como tú sabes. Está la rosa, los vientos o la brújula, está el faro que usan en muchos países, pero ninguno de ellos tiene un sonido llamativo como el de la campana y queremos con él hacer mención o referencia a la conciencia intrapersonal, la conciencia académica y la conciencia social, eh, que considero que son objetivos fundamentales de la orientación. Me voy a permitir leer el texto que nos resume toda una trayectoria de vida, que realmente es un resumen muy sucinto, muy corto de lo que ha sido la vida profesional del maestro José Nava Ortiz. Dice así: formación académica ha sido
profesor de educación primaria de la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho de Zacatecas y de la Escuela Normal de Jalisco, licenciado en Psicología Educativa y orientador de la Escuela Normal Superior de México, maestro en Planeación Educativa del Centro de Estudios Superiores en Educación y doctor en Educación del Centro de Estudios Superiores en Educación. Producción académica, 31 conferencias y talleres impartidos sobre planeación institucional en universidades públicas, 25 conferencias impartidas sobre orientación educativa en universidades públicas y particulares, 10 en escuelas secundarias y 5 en escuelas preparatorias del país, una en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y una en el Instituto Politécnico de La Habana, Cuba. Autor de la orientación educativa en México, documento base de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación, un documento muy importante que inclusive referenciamos en la construcción del modelo latinoamericano de orientación transicional confluente para el sentido ético de la vida de RELAPRO, coautor del Manual de Planeación de la Educación Superior de la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior, COMPES, y la ANUIES, del Catálogo de Investigaciones Educativas de la SES, de la UPN y de la CONALTE, de alternativas metodológicas para la investigación educativa del Centro de Estudios Superiores de Educación y de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, de los textos de formación cívica ética 1 y 2 de la SEP y Ángeles Editores, de Hacia el anhelo de Freud de la Asociación Psicoanalítica de Orientación Lacaniana, de los tomos 1 y 2 de Mi querido México, cómo puedo entenderte y cómo puedo actuar para desarrollar la conciencia holística, coordinados por la maestra Berta Miranda, su querida esposa, a la cual le enviamos un saludo muy, muy caluroso. Cargos desempeñados: cofundador y presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación, AMPO, miembro de la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación, RELAPRO, cofundador y miembro del Consejo Asesor de expresidente de la AMPO y actual vicepresidente de la AMPO. Jefe de los departamentos de evaluación institucional, asistencia técnica y asesor del Fondo para Modernizar la Educación Superior y del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional de la Dirección General de la Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, SEP. Orientador educativo y docente de formación cívica y ética en más de 18 escuelas secundarias generales de la SEP. Director y actualmente jubilado como director de educación secundaria de la SEP, Ciudad de México, 22 de abril del 2023. Bien, en esta fecha nos sentimos muy honrados de tener a este invitado súper especial, gran amigo con el que hemos compartido varios escenarios presenciales y virtuales en el transcurso de estos años. Creo que ya está conectado, maestro, no le veo exactamente pantalla, pero si está allí, por favor, encender su cámara y micrófonos. Igualmente, Walter. Bueno, mientras entramos en conexión nuevamente, les comento que, como les decía al comienzo, estamos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y aquí Libro al Viento nos ha entregado un libro justamente de México como país invitado. El hombre que el agua se llevó tiene 22 cuentos populares mexicanos. En esta breve colección voy a leerle los títulos de algunos de ellos. Catálogo parcial de destinos humanos es 1, El hombre que el agua se llevó. 3, Cuento de una familia. 4, La alerta de los grillos. 5, Las oportunidades perdidas. 6, El puente de Río Grande. Bueno, y allí hay varios otros cuentos breves que pues nos sentimos muy honrados y agradecemos mucho que esta Filbo se haya hecho entrega de estos premios. Entonces, bueno, en lo personal, quiero comentar que el maestro Nava Ortiz, dentro de su gran producción académica, como ustedes han visto, han escuchado, tenemos ese documento, lo que se denominó el documento base de la orientación. En este documento base de la orientación que ya mencionamos, de ese documento encontramos grandes coincidencias en la construcción del modelo latinoamericano que mencionaba de orientación transicional para el sentido ético de la vida, y que investigación que empezamos a hacer más o menos en 2017,
en Buenos Aires y del cual retomamos tres grandes categorías de trabajo. Lo que encontramos como coincidencia es que esa investigación que hicimos desde Ralapro llegó como una de sus grandes conclusiones fue tener en cuenta que hay tres grandes ejes de trabajo en la orientación. La orientación en la parte intrapersonal, con gran influencia psicológica, la orientación de tipo académico, las acciones de tipo académico que hace la orientación, y la orientación en el ámbito comunitario. Estas tres grandes líneas se retomaron el modelo de orientación transicional para el sentido ético de la vida y a ello sumándole un eje transversal, son las acciones organizacionales que desarrolla la orientación en Latinoamérica, porque nos hemos dado cuenta que son ejes comunes a los diferentes países a los que pertenecemos. Entonces creo que esto es un breve abrebocas para hablar de la vida y obra del maestro José Nava Ortiz, al quien se le va a entregar el Premio de Orientación Educativa y Psicopedagogía María Teresa Quidielo, su categoría Principios de Prevención, Desarrollo Humano y Social de la Orientación. Entonces, que sea este un abrebocas, como decía al comienzo, para introducir este tema tan importante o esta entrega tan importante del premio por toda una vida dedicada a la orientación del maestro José Navarro. Bueno amigos, continuamos en este capítulo de la hora de la campana. Ya hemos leído la hoja de vida, la impresionante hoja de vida del maestro José Navarro Ortiz. Les recordamos a los que recién se conectan que estamos en el contexto de una solicitud que me ha hecho la Federación Asociación de Estudiantes Universitarios de Orientación Educativa y Psicopedagogía de la República Dominicana para entregar la orden de María Teresa Quidielo, que se entrega en República Dominicana, es la tercera entrega que hacen de este premio. Inclusive yo fui el primer honrado con este reconocimiento en República Dominicana, luego el maestro Julio González Bello de Venezuela, y en esta ocasión el maestro José Nava Ortiz. Muy buenas tardes, maestro. Le cuento que estamos aquí en la Feria Internacional del Libro de Bogotá y México como país invitado, lo cual nos honra muchísimo. ¿Cómo se encuentra usted y su esposa en la Ciudad de México? Muy buenas tardes, Amílcar, y los que nos escuchan. Nos encontramos bien, con un clima templado, bien, todo bien por acá. Perfecto, aquí estamos bastante fríos. Este mes de abril siempre nos toma en esta condición de bastante frío, clima cambiante, pero bueno, vamos a entrar en materia. En estas ocasiones se acostumbra a hablar mucho del pasado de los honrados, pero en este momento yo quisiera más bien hablar del futuro. Maestro, como le decía, ya hemos leído pues su vasta experiencia y personalmente me siento muy honrado de conocerle y haber compartido con usted varios escenarios, tanto presenciales como virtuales. De tal manera que, como le decía, somos muy conocedores de la labor que usted ha desempeñado durante toda su vida, cerrando con broche de oro con ese doctorado en educación, del cual le felicitamos nuevamente de manera pública. Pero como le decía, queremos hablar más del presente que del pasado. Introducimos este símbolo de la campana como símbolo de la orientación, porque como usted bien sabe, la orientación tiene pocos símbolos. La rosa de los vientos o la brújula y el faro, creo que no hay muchos más que se usen. Entonces estamos usando la campana como símbolo de la conciencia intrapersonal, la conciencia académica y la conciencia social. Entonces, simplemente cuando suene la campana, de pronto va a ser porque hemos hecho conexiones, hemos hecho una sinapsis con un tema que usted quiere plantear. Pero bueno, sabemos que ese programa es muy improvisado y tampoco, sabemos que tampoco, o bueno, el auditor no sabe que el entrevistado no sabe qué le vamos a preguntar. Entonces, vamos a empezar un poquito por lo que decía, el futuro de la orientación, el presente y futuro de la orientación. Maestro, ¿cómo ve usted la orientación educativa en México en ese momento? Se nos fue el sonido, se nos fue el sonido. No, no, no le escucho aún.
¿Ya me escuchas? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Bueno, te decía, en estos momentos ya llevamos como unos 10 años, de 2013 a 2023, que apareció una ley acá en México, una ley de la Secretaría de Educación Pública, en donde a los docentes de las escuelas secundarias, que es donde están ubicados la mayoría de los orientadores, se les solicitó que presentaran un examen para ascensos, para promoción de sus categorías. Pero desafortunadamente en uno de los capítulos de esa ley llamada Ley General del Servicio Profesional Docente, aparecía un artículo en donde se decía que solo podían presentar ese examen de promoción vertical y horizontal todos los docentes que estuvieran trabajando frente a grupo. Eso significó un problemón muy serio para los orientadores, sobre todo de escuelas secundarias, que es, repito, la mayoría de los orientadores de este país. Esos orientadores, por no tener clases frente a grupo, se les impidió participar en los concursos de ascenso profesional. Entonces están los orientadores de secundarias. Aquí son 3 categorías: secundarias generales, secundarias tecnológicas y secundarias particulares. A veces ahí se incluyen otra categoría que son telesecundarias. Todos los orientadores de este país ubicados en ese nivel educativo, que es el nivel medio superior, en su vertiente de secundaria, que tiene 3 vertientes: el nivel básico, es preescolar, primaria y secundaria. Los orientadores de secundaria están ubicados en 3 o 4 tipos de secundarias, que es la general, la técnica, la Particular. telesecundaria y la secundaria particular. Al no permitírseles concursar para sus beneficios de ascenso profesional, se les pues disminuyó toda la posibilidad de ascenso y de categoría profesional, y obviamente de mejora del salario. Y algunos orientadores sobre todo las escuelas secundarias técnicas, no solamente no se les permitió el concurso, sino que se les dijo: van a ser recategorizados, reubicados en otra actividad de la escuela secundaria. Posiblemente sea una actividad administrativa. Y aquí es donde también pegó muy seriamente al espíritu de trabajo y de colaboración de los orientadores en general. Los orientadores del siguiente nivel superior, que es el nivel medio superior, donde están todas las escuelas de bachillerato, y que son como 4 tipos de bachillerato también, ellos no tuvieron problema porque desde antes tenían clases frente a grupo como docentes de psicología o docentes de formación cívica y ética. Los orientadores de secundarias no lo tuvieron. El tercer nivel del sistema educativo nacional, que es el nivel superior, esos tampoco tienen conflicto los orientadores. Hay por lo menos un orientador en cada universidad o en cada departamento que atienda a alumnos, a los estudiantes. Por el caso de la UNAM, tiene toda una dirección general de orientación y servicios a los estudiantes, que tiene un promedio de yo diría unos 120 trabajadores. O sea, en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, son muchos los que están trabajando para el área de la orientación. En el resto de las universidades públicas del país, que son aproximadamente unas
mm, digamos, 30 universidades públicas, más unos 30 institutos tecnológicos, más unas 20 universidades tecnológicas, más unas otras 20 universidades de otro tipo, pero que están también atendiendo servicios de orientación, sus orientadores. Ahí, en esos niveles, no hay problema. El problema está en secundarias generales y técnicas. Y es donde yo estimaba desde las estadísticas de 2013 que ahí estaba aproximadamente el 70% de los orientadores del país, que a su vez yo siempre los he calculado en 25,000, porque si hay uno por escuela secundaria, las escuelas secundarias de este país son muchísimas. Son más de 100,000 escuelas secundarias. Entonces, asígnale un orientador por escuela, pues yo estimaba que por lo menos un orientador en la mitad de esas escuelas estaba laborando. De esos 25,000 orientadores, varios fueron desplazados de esos puestos de orientador a actividades administrativas. Y algunos otros continúan trabajando, pero solamente en su cubículo. Prácticamente no pueden acudir como antes lo hacían, a sesiones que ellos mismos programaban en los grupos con el permiso de la autoridad de la escuela, con el permiso de los propios maestros que le decían, ok, vente a desarrollar un tema X. Esos orientadores ahorita están, yo diría, relegados, reprimidos, los tienen sin mucho aprecio por parte del gobierno, que es el que emitió esa ley y que aunque se modificó inmediatamente después de 2013 se modificó, en 2019 surgió la nueva Ley General de Educación en donde se convierte la orientación como un derecho constitucional para todos los alumnos. No obstante, ese artículo son los artículos 70 y 72 y 80. No obstante, esos artículos de la nueva ley que está en vigor, los orientadores no han tenido pues, la oportunidad de tener su plaza de docentes, aunque no tuvieran clases frente al grupo, no tienen plaza de docentes, tienen plaza administrativa. Y ese es un pleito legal que tenemos la AMPO como organización de representación de los orientadores y el gobierno a través de sus instancias que pues manejan estas políticas educativas que afectan a los orientadores. Entonces, ¿cómo está la orientación en México? Sin la producción que tuvo antes, sin toda la vida académica rica y productiva que tuvimos entre el nacimiento de la AMPO en 1952 en México hasta su conflicto en 2013 con la aparición de la Ley General del Servicio Profesional Docente. De ahí para acá, casi 10 años, la orientación educativa en el nivel básico, en su vertiente de educación secundaria, pues ha tenido conflictos bastante serios, no solamente laborales, sino que también existenciales, ¿sí? La actitud con la que los orientadores abordan su propio servicio en el cubículo, pues no crees que se ve muy grata por digamos, esa distinción que les hicieron entre docentes frente a grupo y docentes sin grupo, que es el caso de los orientadores. Esa es la situación que predomina en el país desde hace 10 años. Bueno, maestro, creo que ha sido bastante ilustrativo su presentación, lo cual le agradecemos. Y nos permite, pues, tener un panorama bastante preciso de lo que sucede en México en este momento y lo que ha venido sucediendo en México en este momento. También de ello hemos hablado con la maestra Jocelyn, perdón, se me olvida el apellido, Jocelyn, se me olvida el apellido, creo que es Acevedo.
Bien, con la mesa de docencia ha venido comentando un poco esta situación. Pero usted ha mencionado también el tema de ese florecimiento académico, y eso nos mueve un poco la campana aquí para hablar un poco en lo cuanto a lo académico, ¿cuál es el futuro que usted ve para la orientación a partir de ese desarrollo profesional? Digamos, lo vemos porque aquí en Colombia estamos un poco estancados en ese tema y el orientador, y me disculparán aquí los colegas, pero hemos visto mucha tendencia a al legalismo en la orientación, como que remitirse al tema de cuáles son las funciones, cuáles no son las funciones, qué es lo que hay que hacer, qué no hay que hacer, a dónde se remite un caso. Pero en cuanto a lo académico, son muy pocos los orientadores y los grupos de investigación que existen en orientación, lo cual dificulta mucho que avancemos en cuanto a la profesionalización de la orientación. Porque aquí, si bien la desarrollamos profesionales de la psicología, la psicopedagogía, el trabajo social, la pedagogía reeducativa, etcétera, es una labor que se ha venido tecnificando mucho en cuanto a protocolos, en cuanto a remisiones, ese tipo de cosas. Entonces, panorama académico, maestro. ¿Cómo vemos el panorama académico presente y futuro de la orientación en México, retomando esos trabajos académicos tan importantes que usted ha hecho como el documento base de la orientación? A partir de ese documento base hacia el futuro, ¿cómo vemos el futuro de la orientación en México? Mira, ahí voy a hacer dos comentarios que pueden estar relacionados entre sí. Uno, los docentes en general de este país, que son más de 2 millones, están muy activos en su trabajo, sobre todo los que pertenecen al nivel de educación secundaria, porque con el cambio de gobierno que hubo en 2019, se inició la reprogramación de los planes y programas de estudio, y eso los hizo, pues, activarse bastante, todos los docentes, porque llegaron nuevas propuestas de planes y programas de enfoques. Acuérdate que el presidente en turno cuestionó demasiado el neoliberalismo como una ideología que estaba inmersa en prácticamente todas las actividades del país, incluyendo las educativas. Pero al proponer un cambio, que lo hizo entre 2019, 20, 21, maduró hasta el año pasado, yo diría, esta propuesta de un cambio de una nueva escuela mexicana. Ahí se han hecho esfuerzos por promover una vida académica muy activa entre los docentes, los alumnos, los padres de familia. De esa vida académica, yo diría, productiva y muy enriquecedora, han disfrutado tangencialmente los orientadores educativos. O sea, colaboran con ellos, a veces participan de manera muy directa en la realización de ciertas actividades que van a mejorar el aprendizaje de los alumnos o la evaluación de los alumnos o nuevas estrategias de aprendizaje. Ellos están colaborando activamente en las actividades de los maestros, en su ámbito, en su campo de trabajo, que es la orientación educativa, como la planteé en el documento base y que tú la has leído varias veces. No es tan activa, digamos así, sinceramente, no está tan apegada a las... Yo siempre he hablado de las 3 funciones básicas de la orientación, de la cual se desprenden 3 roles básicos del orientador. La orientación para mí es una disciplina social que estudia y promueve pues 3, diríamos, 3 capacidades, 3 potencialidades, 3 ámbitos de la vida académica de los orientadores, que es la orientación pedagógica o yo no le quisiera llamar, digamos, vertiente o línea o modalidad. Yo simplemente llamo es el área de aplicación de la orientación en el campo de la pedagogía, y que la he reiterado muchas veces, que es la que se destina en las escuelas por parte de los orientadores
atender todo lo relacionado con el estudio de los estudiantes, el éxito en los estudios de los alumnos. Rendimiento académico que llamamos acá. Así es. El otro campo de trabajo que es, digamos, característico de los orientadores y que forma parte de la disciplina de la orientación es el campo psicológico. El orientador, no obstante que no todos son psicólogos, la mayoría son psicólogos en este país. Ya en los estudios pasados que hicimos la AMPO, casi el 65% eran psicólogos de los 25,000 que te mencioné. Un 20% aproximadamente eran pedagogos y el resto trabajadoras sociales o trabajadores sociales, es decir, egresados de sus carreras de trabajo social, pero trabajando en el campo específico de la orientación. En ese campo de la psicología, pues los orientadores han tenido muchas aportaciones porque son los que resuelven prácticamente todos los conflictos relacionados con la inestabilidad de los estudiantes. Por eso la función psicológica es muy importante, no obstante que los orientadores no sean todos psicólogos. Sin embargo, por sus manuales que tienen, hay varios documentos que nos produjo la Secretaría de Educación Pública, que junto con el documento base y otros muchos, sobre todo los congresos, nos aportaron mucha información propositiva de resultados de investigaciones, de estrategias para el abordaje de la práctica de la orientación, características de los adolescentes, características de los alumnos, etcétera, etcétera, y hasta el ingreso de las nuevas tecnologías, cuando pues la UNESCO y la OSDE pues incorporaron todo lo que serían las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, que también lo adoptaron desde hace años los orientadores y ahorita están trabajando fuertemente también para hacer que los alumnos se incorporen en esas actividades nuevas, que no les cause conflictos de tipo emocional o de carácter, ¿qué sería? Pues como ellos todavía no eligen carrera, pues tienen dudas de cuál va a ser su futuro y su proyecto. Pero gracias al manejo que ellos tienen, eso sí, se incorporaron de lleno al uso de las tecnologías, pues gracias a eso ellos están pues entusiasmados, me refiero a los estudiantes, en sus trabajos de clases, en sus tareas de clases, usando herramientas de las tecnologías. Recientemente se han venido incorporando tareas a la vida de los estudiantes de lo que sería la inteligencia, ¿sí? La inteligencia artificial. Maestro, le estoy tomando atenta nota. Usted menciona las tres funciones de la orientación pedagógica, la función pedagógica, la función psicológica, que aquí llamamos intrapersonal. Sí. Recuérdenos cuál es esa tercera línea o tercera función de la orientación. La tercera función es la socioeconómica. Así se le designó en el documento base. Ahí se le llama modelo. No debe de llamarse modelo, sino área de aplicación de la orientación educativa. En esa parte de la área de aplicación, los orientadores de este país, desde hace mucho tiempo, es lo que, diría yo, es lo que más aplican. Porque hace tiempo, desde los años 50, aquí los orientadores se preocupaban más por el campo de trabajo de los alumnos, por la vocación de los alumnos, por la elección vocacional, por los proyectos de vida. Esa era la tarea característica de los orientadores de los años 50 a los 90. Ahorita todavía nomás que están imbuidos ese campo de la orientación, pues ahorita en lo que sería para muchos estudiantes el mercado laboral, cómo se presenta en México, cómo está afectando la economía del gobierno, en la proyección de los puestos de trabajo, en las características de las nuevas profesiones, en
los contenidos que deben de aprender los alumnos junto con los maestros sobre el futuro de las profesiones y de las elecciones de carrera, que aquí casi no se les denomina vocacionales, aunque sí, pues yo creo que por inercia o por no tener un concepto más claro de lo que es la orientación educativa, le están empezando a llamar otra vez orientación vocacional, cuando esta para nosotros es solamente el área, como su nombre lo dice, de la búsqueda de una orientación, de una elección vocacional, de una elección de carrera, de un conocimiento del mercado laboral, de un conocimiento de las tecnologías aplicadas a su trabajo, a sus estudios. En eso están ahorita actuando los orientadores. Están, como te dije al principio, de la mano de los docentes que están luchando porque en nuestro país los problemas económicos no afectan tan directamente a la población, a los padres de familia, a los docentes, a los alumnos, a las escuelas. Aquí yo observo con cierta, pues diría, admiración, interés, que después de que el gobierno se asentó en el poder, por ahí de 1900, de 2020 en adelante, empezó a hacer programas y proyectos para sacar adelante la economía de este país. Nos vimos muy afectados por la pandemia, todo mundo, pero aquí en este país también nos afectó. Las escuelas estuvieron cerradas prácticamente un año y medio y eso hizo pensar a los alumnos que ya no había un futuro muy claro. Hubo muchos indicios de desorientación, desorganización, desubicación, crisis emocional, suicidios como consecuencia de estos estados anímicos que tuvieron los estudiantes. Aquí en México fueron estadísticas altas como las de Colombia en suicidios juveniles, pero por fortuna, como te decía, la economía se ha ido recuperando. No sé si tú a través de las noticias que recibes de este país ha ido saliendo Sí, por adelante, supuesto. tiene muchos proyectos, no hay, digamos, en general, no hay desempleo, hay empleo, al contrario, estamos ahorita en índice de empleabilidad, yo diría que de un 90% de la población económicamente activa, y por lo tanto están ya las familias, los maestros, las escuelas, los alumnos, pensando otra vez en su futuro. Es decir, en cómo voy a participar en los próximos años en mi vida. Maestro, le voy a invitar después de este corte, este es el segundo corte para los que nos están siguiendo, para la audiencia. Y en ese corte yo le voy a pedir el favor que hablemos de esa última fase que llamaríamos la nueva orientación mexicana. Con la maestra Jocelyn Cedillo hemos venido trabajando un poco sobre La estos nueva temas. escuela, la nueva escuela mexicana se le denomina aquí, Sí, 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 exacto. Así como existe el concepto de nueva escuela mexicana, podríamos hablar de una nueva orientación mexicana. De eso quisiera que habláramos en el próximo corte. Y si es así, ¿cómo usted vería qué características debería tener esa nueva orientación mexicana? Entonces, no se pierdan este próximo corte que vamos a tener con el maestro José Nava Ortiz. Recordemos este reconocimiento de la mención María Teresa Quivielo y es en ese marco en el que estamos hablando del presente y futura orientación en México. Entonces nos vemos tras esta pausa, maestro, por el mismo libro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, continuamos con el maestro José Nava Ortiz en el marco del reconocimiento que le hace la Federación de Asociaciones de Estudiantes Universitarios de Orientación Educativa y Psicopedagogía de República Dominicana. Orden María Teresa Quidielo, agradecimientos a Waldo Cruz, quien lidera este proceso. Vamos a terminar esta interesante entrevista con el maestro José Nava Ortiz, porque nos comentaba que en México se ha venido desarrollando una nueva escuela mexicana. Dentro de ese contexto, quisiéramos, maestro, que usted nos hablara de
¿Cómo visualiza usted una nueva orientación mexicana dentro de ese modelo, podemos decir? Pues lo que estoy viendo ya estamos a mediados casi de 2023. Yo diría que desde mediados de 2022 empecé a ver actividad, por un lado normal, como que se normalizaron las actividades públicas y particulares de este país. Las escuelas empezaron a retomar sus clases. Yo me fijo mucho ¿hay agentes de trabajo, de tránsito que están dirigiendo? Sí. ¿Hay recolectores de basura que están trabajando? Sí. ¿Hay secretarias que van y vienen a sus labores? Sí. ¿Hay empleados que corren a sus trabajos en el metro, en sus coches, etcétera? Sí. Yo veo que la vida en general de este país se ha venido retomando, rescatando desde mediados de 2022. Estamos a 2023, llevamos un año de rescate de la vida pública y particular normal. Eso significa que los orientadores están inmersos en esa realidad, también están activados en esa nueva forma de vida de este país, que por cierto se renovó, no obstante los conflictos y dolores que se padecieron en la pandemia, se volvió a ver alegría, interés, proyectos, entusiasmo en todos los ciudadanos. Obviamente los orientadores son los que reciben a esos ciudadanos, a los alumnos y estudiantes de las escuelas, los reciben con esas características, diría yo, están en una vida muy activa. La nueva escuela mexicana se caracteriza por una vida activa. Yo veo leo a través de las juntas de consejo técnico que se realizan en las escuelas secundarias y en ocasiones en las escuelas de nivel medio superior. En las universidades no se diga porque ellas siguen el rumbo más o menos que sigue el país en general. Pero las escuelas de educación secundaria están muy activas. Los alumnos son más dinámicos. Los orientadores tienen que responder a esas características y comportamientos de la sociedad en general, de los alumnos en particular. Son, en términos de vida, activos. Ahora sí que la orientación para el sentido ético de la vida, ahí es donde se aplica, porque tiene atención en el sentido de la vida. Y en estos momentos México está viviendo una etapa, con todas sus limitaciones, pero una etapa muy activa. Tú has oído a través de las noticias cómo, no obstante que recibimos mucha migración, muchísimos migrantes de distintos países, sobre todo de Centro y Sudamérica, pues ellos ocupan su lugar, ahora sí que van caminando hacia su destino, que es el ingreso a los Estados Unidos de Norteamérica, de América. Y nosotros los vemos pasar, les ayudamos en lo que se puede, en ocasiones les comprendemos y en ocasiones hasta los maltratamos, como sucedió con el fallecimiento de 40 migrantes allá en Ciudad Juárez. Pero en general, los orientadores están atentos a esa vida dinámica y están adaptando, diría yo, sus funciones esenciales, que son las funciones de la orientación, y sus roles los están adaptando a las características y condiciones de esta nueva dinámica del país. Si hay una nueva escuela mexicana, hay una nueva orientación educativa mexicana que se centra en las condiciones y características del presente y las proyecta, es decir, están reanimándose los
los sueños, las utopías, las esperanzas, los proyectos de vida de esta juventud mexicana hacia los próximos años. La vida aquí en la Ciudad de México, que es un reflejo de la ciudad del país en general, está, diría, muy, muy alegre, no obstante que tiene sus conflictos, muy activa. Se ve que los alumnos están entre ellos muy comunicativos, sobre todo a través de las redes sociales. Los orientadores tienen un contacto más estrecho con los alumnos a través de las redes sociales que, dado que no dan clases a los grupos, pues entonces se contactan con ellos a través de las distintos mecanismos de la comunicación electrónica. Incluso ya hasta se están interesando los orientadores en cómo van a estar las ocupaciones próximas, no tan lejanas, próximas de este país en asuntos de inteligencia artificial, el uso de los recursos renovables, el manejo de los transportes con menos contaminación, con una intención de cuidar el ambiente, el medio ambiente. La mayoría de los mexicanos se preocupa por el cuidado de su medio ambiente, aunque no deja ver algunos grupos por ahí que se salen de la norma y que están, por ejemplo, en las serranías, en los bosques, talando árboles, no obstante las prohibiciones que hay. Pero el joven de esos tiempos, que es el usuario de la orientación, está centrado en su proyecto futuro. Yo conozco 2 o 3 jóvenes con los cuales me relaciono con frecuencia y ellos están ocupados en su mundo. Tienen una vida social muy activa también. Tienen muchas reuniones. Les gusta a veces estudiar juntos, a veces ver el fútbol juntos, a veces ir a la disco o al antro juntos. Y lo siento como que, no obstante, te digo, las circunstancias penosas que vivió este país en 2020-21, desde 2022, estamos ya pues con una fase de interés y de alegría, como dice tu cartel que tienes a tu espalda, de esperanza hacia el futuro. Así lo veo yo. Qué bueno, maestro, qué bueno que tengamos esa visión tan positiva del país, de la orientación de los jóvenes. Creo que eso es fundamental para construir proyectos de vida. Quiero ir cerrando un poco esta entrevista para que contrastemos un poco ese nuevo modelo de orientación o esa nueva orientación en México frente al modelo de orientación transicional para el sentido ético de la vida que usted mencionó, el cual junto con usted construimos en Relapro, del cual pues consideramos que hay un resultado en principio para compartir con otras comunidades de orientadores. A través de la maestra Jocelyn Cedillo nos contactamos con los orientadores de Ecatepec, con su directora educativa, la maestra Estefanía, y tenemos pendiente un conversatorio del cual obviamente usted está no invitado, sino creo que más que invitado es un protagonista central de ese tipo de eventos, ya que estamos ahí, estamos ustedes tan vecinos de Ecatepec o están inmersos en Ecatepec, creo que es más o menos la circunstancia. Entonces, lo que estamos hablando, lo que estamos proponiéndole a los orientadores de Ecatepec es de hablar de roles, como bien usted lo ha planteado, de esos mismos 3 ejes que usted ha planteado, 3 funciones, la función de pedagógica, la orientación, la función interpersonal o psicológica y la función socioeconómica. Usted mismo ya lo ha mencionado, serían unos roles, ¿no? Y a Esos partir son de eso, Amílcar, son las funciones de la orientación como una disciplina. Toda disciplina tiene una función social. La medicina, pues, es la salud, ¿no? La orientación es la atención de esos 3 campos de actividad, de aplicación de la orientación. Esa es la disciplina. Ahora, ¿cómo se convierte la función social
de una disciplina en una actividad concreta, pues es el rol a través del rol de los docentes, de los orientadores. En nuestro caso, el rol de los orientadores que aterriza esas funciones sociales de la disciplina de orientación educativa y que no están lejos de las tres funciones. Están prácticamente centradas en las funciones no tradicionales, sino las funciones que le corresponden a esta disciplina llamada orientación educativa, y que la orientación, como todas las disciplinas sociales, no puede estar cambiando su campo de trabajo, sus campos de estudio, no la pueden cambiar cada 10 años, cada 15 años, las van modificando, las van mejorando, las van actualizando. Como te decía yo, aquí la vida es que se está retomando mucho la dinámica de las conexiones a través de los medios electrónicos y el interés de los jóvenes por estudiar, pues, todo lo que ahorita está en boga en el mundo, como es la inteligencia artificial. Ya estamos trascendiendo casi la informática, estamos yendo hacia la robótica. Se están ocupando ahorita de lo que, por ejemplo, Elon Musk está intentando ahorita instalar en uno de los estados de este país, que es en Nuevo León, una fábrica de autos Tesla, donde ya no van a estar de los carbohidratos, de los carburos derivados del petróleo. Hidrocarburos. Sí, Hidrocarburos, sí. hidrocarburos. Ya serían pues energías relacionadas pues, con la producción perdón, derivados de Petróleo. ¿de qué dijiste? Del petróleo, sí, los derivados del petróleo. No, eso Sustituidos por eso queda afuera. energías renovables. Ya ahorita Energías ya renovables. entra pues la producción de energía para los autos a través de otros medios que se van a activar con una poca de energía eléctrica, van a estar funcionando en este país. Esos son campos de interés. Lo mismo se están interesando los jóvenes. Yo creo que sucede lo mismo allí en Colombia, con el estudio del espacio intergaláctico. Están pensando en estudiar también carreras del futuro, como sería eh, pues lo que la NASA le caracteriza, el estudio del espacio y posiblemente en un futuro muy próximo la habitación de espacios externos a la Tierra, como la Luna, Marte, etcétera. Los jóvenes de estos tiempos, como por ejemplo los de preparatoria del Instituto Politécnico Nacional y los de la Universidad Nacional Autónoma de México, están muy activos estudiando y trabajando con sus maestros en esos campos de estudio. O sea, ahí está un futuro muy promisorio. Antes, Maestro, creo que se han retomado varias cosas aquí importantes que no quiero dejar pasar. Y es esta nueva orientación que no solamente es para México, sino para cualquier país de Latinoamérica. Tiene que ver con replantear el rol del orientador más que cumplir con las funciones técnicas, es cumplir con un rol general de promotor de los proyectos de vida, lo cual es su objeto de estudio, tal como lo hemos venido planteando acá en Colombia. El objeto de estudio de la orientación es justamente la asesoría a la construcción ética de estos proyectos de vida que son transicionales en gran medida y de tal manera que esta labor de orientación es confluente, que es un término acotado por Julio González de Relapro, justamente tiene que ver con que si el orientador cumpliera uno solo de estos roles, a partir de los diferentes roles que se derivan de esas funciones que usted plantea, si desarrollara solamente una de estas funciones, la función psicológica o la pedagógica o la socioeconómica que usted le plantea, estaría cumpliendo con todas las funciones de la orientación, inclusive mucho más que eso. Entonces, voy cerrando con el tema de Popov y Kerry. Son un par de investigadores de Estados Unidos que están hablando de cuál es el modelo nacional de orientación. ¿Cuál es el modelo nacional de orientación en México? ¿Cuál es el modelo nacional de orientación en Colombia? Etcétera, etcétera. Y usted creo que estoy seguro que lo ha planteado de manera muy clara, cuál es la forma de ver la orientación en México y que es muy similar o coincide mucho con lo que hemos venido construyendo
de relato sobre el modelo de orientación transicional para el sentido ético de la vida, un punto que está allí para aplicar, es lo que queremos proponerle a Ecatepec, trabajar desde ese punto de vista de esas funciones que usted plantea, pero desde la perspectiva de roles, más que la perspectiva de funciones específicas de la orientación. Y una de esas roles de promoción es la promoción de las organizaciones, acciones vitales que desarrollan en cada territorio. Yo me puse en la tarea de revisar junto con Jocelyn Cedillo las cosas positivas que tiene Ecatepec. Ecatepec se la ha vendido de pronto lo mismo que Colombia, la imagen negativa, de pronto lo que se conoce fuera de Ecatepec es más lo negativo que lo positivo. Cuéntenos un poquito para ir cerrando, ¿qué es lo que sucede en Ecatepec o cómo ve usted Ecatepec desde ahí de su ventana, que queda ahí cerquita? Mira, Ecatepec, como varios municipios del país, se ha caracterizado, tiene como su propio perfil, ¿no? Como ha sucedido con varios municipios de las 32 entidades federativas de este país. La característica de este municipio es que en los años, vamos a decir, 90, ahorita estamos en los 2000, se caracterizó porque estaba descuidado en su, diríamos, en su vida social, en su vida educativa. Yo trabajé muy cerca de ahí en un tiempo cuando me trasladé de Jalisco, que de allá vine hacia acá, hacia la Ciudad de México. Trabajé un buen tiempo cerca de Catepec, cerca de Santa Lucía, o sea, el aeropuerto, el AIFA, y trabajé también en terrenos muy cercanos a lo que es la villa, que es también terrenos cercanos a Ecatepec. Las características que yo en ese tiempo le vi es que era una localidad centrada en las fábricas, pero con enfoques muy rudos, así como casi de la época colonial. El, el enfoque de vida de esas comunidades era del control, muy racionalistas. Les preocupaba mucho que los trabajadores llegaran a tiempo, que los trabajadores cumplieran la misión y la tarea que tenían en sus fábricas. Estaba lleno de fábricas, está lleno de fábricas toda esa región. Entonces, el carácter de ese entorno laboral les hizo ser rudos, recios a los mexiquenses de esa zona. A los mexiquenses porque pertenecen al Estado de México y mexicanos porque pertenecen al país. Eran así como rudos. Agrégale que fueron descuidados en sus servicios de educación, de salud, de agua, y además como fueron creciendo así como arbitrariamente, ya sin planificación urbana, fueron creciendo de acuerdo a las necesidades de los que se iban a sentar alrededor de esa zona industrial que es Ecatepec, pues crecieron con conflictos de desidentidad, de falta de amor, de falta de principios éticos. Eso fue lo que originó lo que en estos días, y más que ahorita, es unos 2 años para atrás, tenía la característica de Ecatepec de ser el municipio más peligroso del mundo, en pocas palabras, así como lo tienes tú conceptualizado. Todavía, cuando oímos noticias aquí en la Ciudad de México, estamos a aproximadamente unos 30 kilómetros de Ecatepec, todavía oímos problemas del Estado de México y en particular de Ecatepec, que secuestraron a una chica, que mataron a un vendedor, que esto y que aquello. Pero ese carácter rudo y desprotegido que tuvieron se va modificando. Los gobernantes están tomando conciencia, tanto los del Estado de México como los de la Ciudad de México, para mejorar sus condiciones de vida. De hecho, fue prácticamente el primer, ¿cómo se le llama? En cablebús que se instaló acá
bueno, que llega a la Ciudad de México. Por ahí ahorita como 3 o 4 líneas de cable bus que llegan por vía aérea hacia la Ciudad de México y de aquí trasladan a empleados que también trabajan allá. Esos, más la atención a la educación que le ha puesto el gobierno del Estado de México, más las vialidades que les han hecho, más la urbanización ya no desorganizada, sino planificada, que les han propiciado en los últimos años. Eso ha hecho que se vayan mejorando las condiciones sociales, socioeconómicas y las características emocionales, psicológicas, de personalidad de la población, al grado de que la compañera orientadora de Ecatepec debe estar consciente de que ya no todo es conflicto como lo describían la prensa hace 2 años. Ya en estos momentos hay una actividad bastante esperanzada en este lugar. Se instaló el aeropuerto internacional, diría yo, a unos metros de Ecatepec. Eso les va a generar, por un lado, más servicios, más intercambios culturales, más beneficios económicos, porque gente de ahí van a salir ya no solamente a trabajar a las fábricas de la zona de Ecatepec, sino se van a ir a trabajar al área que se va a estar desarrollando alrededor del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esas son condiciones sociales y económicas que están modificando las características del comportamiento social de los paisanos de Ecatepec. Perfecto, maestro. Yo quisiera cerrar, aunque no quisiera que se nos acabara este tiempo, pero vamos a colocar una situación hipotética. Resulta que a mí como orientador colombiano me toca ir a trabajar a Ecatepec, me trasladan a Ecatepec, llego a Ecatepec y la imagen de pronto que yo puedo tener de Ecatepec es esa imagen anterior de criminalidad, de delincuencia, de ese tipo de cosas que decía yo como que no, pues que en Colombia estamos acostumbrados a eso. Aquí las noticias que salen es que mataron, que secuestraron, que robaron, que la corrupción y todo ese tipo de cosas y de pronto yo estoy como esa idea. Pero ¿qué me recomendaría usted si a mí me tocara llegar a trabajar como orientador educativo en Ecatepec? Pues ¿Qué tendría yo que tener en cuenta? muy sencillo. Tienes que conocer el entorno antes de llegar allí. Tienes que conocer las características mínimas de la población, como fue, te digo, su origen rudo, porque carecían de muchos servicios cuando se fueron acercando los pobladores de esa región, tanto del Estado de México como de otras entidades federativas cercanas, como fue Guerrero, Oaxaca, el propio Distrito Federal, se fueron llenando de esa población, Michoacán también, que traían muchas necesidades, muchas visiones, pues yo diría, limitadas de la vida, y eso pues influyó en su comportamiento. En estos momentos, eso ya ha transitado de esa vida ruda a una vida que está civilizándose, ya con los avances que te dije, por ejemplo, el aeropuerto, el, el cablebús, los empleos que se están dando, ya la vida social de los jóvenes ya está mucho más tranquila, sin menos peligros. Tú puedes llegar ahorita a trabajar como orientador en Ecatepec y vas a encontrar jóvenes con expectativas, con esperanzas, con deseos de salir adelante. Sus papás ya pues muy ecuánimes. Yo los viví en una colonia aquí de la Ciudad de México llamada Santo Domingo, que también trabajé allí porque he trabajado en 18 secundarias. Yo los veía en un principio hace 10, 15 años, también enajenados en cómo lograr el pan de cada día. Ahorita ya todos construyen sus casas, las familias ya están teniendo un stand de vida bastante bueno y ya están aptos para recibir los mensajes de los maestros, de los orientadores. Entonces serías muy bienvenido tú como orientador en Ecatepec. Dile a la compañera a ver si coincide con esta opinión que yo tengo. Yo conozco Bueno, eso. esperemos. Claro que sí, realmente, pues como le decía en algún momento,
pues es muy esperanzador, ¿no? Es muy bueno que se hable de la visión positiva del futuro, porque cuando se habla de no futuro, cuando se habla de que esto no va para ninguna parte, pues entonces eso como que lo que haría sería como alimentar la diáspora hacia el Pues norte, sí, claro, sí, que ya alimentar más. viene, ustedes saben que ya viene desde Colombia. Por aquí pasan, y aquí ya hay mucho migrante, no solamente de paso de Venezuela, sino mucho migrante colombiano que como que ve que aquí no hay futuro, que aquí no se puede, que aquí no hay para qué, y eso me parece que es dramático. Yo creo que el orientador definitivamente tiene que estar siempre del lado positivo, del lado de si es posible construir proyectos de vida en su país, pero también la migración vista como aspecto de desarrollo. Si la migración se da no por la persecución, no porque en el país no se pueda, sino porque se considera una opción de desarrollo humano, pues bienvenida. ¿Sí? Pero creo que fundamentalmente el papel del orientador es animar a que se construyan proyectos de vida con sentido ético en su país principalmente, si es posible, y bueno, ¿por qué no en cualquier otra parte del mundo, siempre y cuando se hace también de manera ética? Maestro, este no es un cierre, es apenas un abrebocas. Tan pronto tengamos una razón específica de cuándo se va a desarrollar este conversatorio con el Catepec, pues obviamente se lo comunicaremos, porque pues sus opiniones, no solamente sus opiniones, sino sus investigaciones, sus trabajos académicos siguen siendo una gran referencia, no solamente para México, sino para toda Latinoamérica a través de ese modelo latinoamericano de orientación transicional para el sentido ético de la vida. Muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias nuevamente a esta Federación de Estudiantes Dominicanos que han estado muy activos en la entrega de este premio María Teresa Quidielo, a quien también se les rinde homenaje como fundadora de la orientación en República Dominicana, a Waldo Cruz y a todos nuestros colegas en Dominicana, Arelis, con quienes nos encontramos allí. Un Ajá, abrazo muy grande y a usted, maestro, un abrazo para usted y para la claro. maestra Berta. Yo agrego como epílogo esto, Amílcar. Los orientadores de todos lados, Ecatepec, Ciudad de México, Colombia, deben de estar primero informados de cómo están las condiciones de su país, de su entorno inmediato y del mundo, informados así como debe ser, sin, digamos, sin amarillismos. Y cuando tengan una información amplia, con un pensamiento flexible, con un pensamiento amplio, criterios flexibles, buscar los caminos de la vida, como dice la canción. Buscar para que nosotros seamos todavía los faros de esta juventud y de estos niños que están desarrollándose y que ellos no tienen el camino recorrido que nosotros tenemos. Ellos van a aprender de la vida lo que nosotros les transmitamos. Y la transmisión mía es ánimo. Estamos bordando un futuro promisorio, los orientadores. Claro que sí, maestro, estamos llamados a ser faros, a ser brújulas y también a ser campanas, conciencia académica, conciencia intrapersonal, conciencia comunitaria, con C, que nos da un derrotero muy claro de cuál es el rol y sentido de la orientación. Creo que usted nos ha ayudado muchísimo, estoy seguro que usted nos ha ayudado muchísimo a aclarar estos conceptos, estos objetos de estudio, estas líneas, estas funciones de la orientación, como decía, no solamente para México, sino para Latinoamérica. Muchísimas gracias, maestro. Estamos siempre en contacto. Un abrazo muy caluroso. Si puedes transmitir mi agradecimiento a la federación de allá que conocimos en Santo Domingo, Sí, por señor. haberse fijado en mi trabajo o en mi persona, lo que sea. Les agradezco infinitamente esa atención. Tal vez no me lo merezca, pero bueno, les agradezco su intención de hacerme saber que tengo por ahí guardado un diploma como el tuyo y como el de Julio. Más que merecido, maestro. Muchas Estamos en gracias. contacto. Muy Muchas bien. gracias. Diles que muchas gracias, que por correo, como sea, espero ese documento. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Estamos en contacto. Gracias. Gracias.